Seguimos en su programa El País en Blanco, el País en Blanco desde la República Dominicana para el mundo, cubriendo metro a metro todo el territorio nacional y el globo terráqueo. El País en Blanco, dándole la vuelta al mundo en tan solo segundos como debe ser, porque donde quiera que entra la internet, ahí tenemos El País en Blanco. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. Búsquenos en YouTube, El País en Blanco. Danos un like y suscríbase a nuestro canal para seguir ampliando esta importante plataforma al servicio del pueblo. El País en Blanco. Les recordamos que la oficina de abogados más completa que tiene la República Dominicana tiene su nombre, Roequesa, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. En Roequesa contamos con un equipo de abogados expertos en el área penal, laboral, civil, comercial, electoral, migratorio, inmobiliario, porque Roequesa es la oficina de abogados más completa de la República Dominicana. Llámenos al 829-808-3917. Roequesa, soluciones jurídicas en general. Siguiendo con su programa El País en Blanco, es importante destacar la situación de Ucrania, en donde se ha manifestado en el día de hoy la situación que vive ese país con lo que han sido las ayudas humanitarias que se encuentran varadas en ese país por situación de la crisis que vive, en este caso, ese país. Entonces, dice, en el caso del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PAN, ha hecho unas declaraciones de una cantidad de ayuda humanitaria que se encuentran varadas en ese país, especialmente cereales que son de ayuda para otros países más necesitados y que por la razón de la guerra no han podido salir de ese país, y es algo preocupante. Esta información fue publicada en Europa, especialmente un medio europeo en Berlín. Dice: el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas, PAN, ha recordado que la guerra de Ucrania ha complicado enormemente sus esfuerzos de reparto de ayuda humanitaria por la incapacidad del país debido a la guerra para exportar sus cereales a las organizaciones humanitarias que después los reparten a los países más necesitados. Ucrania, antes del conflicto, era el sexto exportador de trigo del mundo. El bajo precio del cereal representaba una enorme ventaja a la hora de enviarlos a las poblaciones necesitadas de ayuda inmediata en el extranjero. Esa es la situación de una cantidad, dice esta organización, que tiene más de 2.000 toneladas de alimentos que se encuentran varadas en ese país por motivo de la guerra. Y eso es algo preocupante, porque mientras hay otros países
que están necesitando de esa ayuda humanitaria de este programa mundial de alimentos, entonces no pueden salir de esos lugares o de esos puertos de Ucrania, porque es un país que está en una guerra constante con Rusia. Entonces eso es preocupante por esta situación. Nosotros entendemos que en el caso de Ucrania, esa es una guerra que no va a terminar ahora por la situación de que se han estado poniendo cada vez más intensos los problemas con estas dos naciones, con Ucrania y Rusia. Y ahí nosotros hemos podido ver que los que están preparándose, especialmente en los Estados Unidos, que le han estado enviando muchas ayuda a Ucrania, especialmente en armamentos militares para combatir en la guerra y dándole práctica a los soldados ucranianos para que puedan tener el dominio de estas armas que llegan desde los Estados Unidos y otras partes del mundo. Entonces eso da a entender de que es una guerra que no va a terminar ahora. Y eso es preocupante porque ya en este caso Ucrania se prepara para seguir enfrentando las fuerzas rusas que van a estar o que están destruyendo ese país, especialmente esa ciudad de Mariupol. Y eso es algo preocupante por mientras usted ve que se está preparando Ucrania y que le están llegando ayuda de otros países, eso da a entender de que es una guerra que no sabemos cuándo pudiera terminar, porque no se están canalizando las condiciones para que esta guerra termine, sino que se está dando apoyo a otros países para que pueda Ucrania seguir enfrentando estos combates de estas fuerzas rusas que han dejado devastados a este importante país. Y eso es preocupante, muy preocupante. Y eso, yo entiendo que esta posición de los Estados Unidos de apoyar a Ucrania, ahora algunos países europeos han decidido también darle soporte a Ucrania. Entonces eso podría desatar una tremenda guerra, porque ahí van a entrar otros países a la defensa de Ucrania, y eso es preocupante. Y Rusia podría intensificar su bombardeo contra este país por la situación de que ya vemos que otros países se han ido acercando porque entienden que no pueden dejar que Rusia destruya al 100% a Ucrania. Y entiendo que sí, que las Naciones Unidas deben intervenir, que la UE debe de apoyar a quien ellos entiendan que es importante para seguir avanzando con este tipo de situación, porque el mundo no les conviene tener una tercera guerra mundial, pero sí a estos países que producen muchas armas, como lo es Estados Unidos, es muy ventajoso e importante a la vez que se mantenga una guerra para así esta economía norteamericana, que depende en gran parte de su instrumento armamentista,
militares puedan vender una cantidad de armas. Y yo decía el día pasado, todas esas armas que ya son desfasadas, que son viejas, Estados Unidos así puede salir de ella. Y eso es importante para los Estados Unidos. Y por eso siempre yo he dicho que Estados Unidos se mantiene en la expectativa de que hay que seguir la guerra, porque a ellos les conviene que haya guerra para seguir ampliando sus ventas de sus grandes equipos de guerra. Y esa es la situación. Mientras los países más desposeídos viven y sufren las consecuencias de que estas ayudas humanitarias que tiene el pan que está tan varado en Ucrania y que no pueden salir de ahí, entonces es preocupante. PAN dice que Ucrania antes de la guerra era el sexto productor de trigo del mundo, pero que Ucrania no únicamente produce trigo, sino que está entre los principales países del mundo en la producción de los granos, como son soya, frijoles y otros productos agrícolas, y eso es importante. Entonces, hay ver que Ucrania está siendo devastada por estos bombardeos por las fuerzas rusas. Eso es preocupante para el mundo, y eso es algo que va a seguir detonando a otros países a que salgan a la defensa de Ucrania, porque va a quedar totalmente devastado. Ahí nosotros pudimos ver en el día de hoy que se publicó una información de una gran infraestructura o una empresa metalúrgica que hay en Ucrania, una de las empresas más grandes de ese país, y ahí pudimos ver de que se estaban evacuando grandes cantidades de personas, de que ha sido afectada por los ataques rusos, y decían que habían sacado más de 100 personas, pero que quedaban más de 1000, en muchos de ellos atacados en esta infraestructura metalúrgica. Y esto es algo preocupante, porque cuando hay guerra en un país, la guerra destruye a ese país, y eso es algo que hay que prestarle mucha atención, y que el mundo debe estar pendiente a la expectativa de estas situaciones que está viviendo Ucrania con Rusia, por la situación de que esta guerra, que ha estado afectando a gran parte de la economía de este globo terráqueo, es decir, de la economía del mundo, es preocupante, porque es que afecta no solamente a Ucrania, está afectando al mundo. Y aparentemente Vladimir Putin no tiene ni siquiera la idea de que esta guerra pueda parar, porque es que aparentemente no hay fuerza de voluntad política para poder enfrentar ese tipo de situación a través de la vía diplomática, que fuera lo más importante, que ya en pleno siglo XXI no tengamos que estar con los métodos del pasado, que la guerra deben de ser a través de ideas
diplomáticas, del comercio, pero no con esta cantidad de bombardeo y pérdida de vida humana de personas inocentes que no tienen nada que ver con este tipo de situación, y eso es algo preocupante, algo que es lamentable, que eso acaba con los países, y la comunidad internacional debe de seguir haciendo los aprestos para intervenir con este tipo de situación, porque es una situación muy complicada la que está viviendo Ucrania en estos momentos, porque el presidente de Rusia, Vladimir Putin, es un hombre que no cree absolutamente en nadie y aparentemente no tiene intención de que se pueda frenar esta guerra entre Rusia y Ucrania, porque aparentemente no hay fuerza de voluntad política por parte del presidente Vladimir Putin, y eso es muy preocupante. Y además de eso, por eso yo entiendo que la comunidad internacional debe intervenir, que no sea una intervención con bombardeo hacia Rusia, pero entiendo que sí, que se deben buscar otros métodos que no tenga que ser los métodos de la eliminación de personas y la destrucción de los países, porque por eso es que Estados Unidos se ha hecho grande, por la situación de que Estados Unidos nunca ha tenido una guerra en su territorio, y eso es algo de lo cual Estados Unidos ha salido privilegiado. Entonces los Estados Unidos sí pelean, pero ellos pelean en territorio ajeno. Cuando hay una guerra, ellos mandan los soldados a pelear, pero no son los soldados norteamericanos que van. Ellos recogen todos los soldados que puedan recoger, especialmente latinos, y esos son los primeros que van a la guerra. Los soldados norteamericanos son los últimos en participar en una guerra, porque Estados Unidos ha usado todo el tiempo la estrategia de que sus soldados no deben de ir a la guerra de primero, sino son los últimos. Después que se eliminan todos los extranjeros, ahí entonces que ya por necesidad entran los que son norteamericanos. Y por eso Estados Unidos ha usado todo el tiempo esa estrategia, porque Estados Unidos sabe que a los países donde hay bombardeo, eso acaba con el país, y por eso ellos se cuidan mucho de tener una guerra en su territorio. Y esa es la situación, y ahí pudimos ver la situación calamitosa que comenzó a vivir Estados Unidos en el 2001, cuando se destruyeron las torres gemelas por los terroristas, y eso fue algo que el mundo lo vio, y eso a Estados Unidos le causó muchos problemas a su economía, y eso fue un atentado de terrorista. Entonces imagínense que eso hubiese sido una guerra en su territorio, y esa es la situación. Ucrania dice PAN que tiene más de 2.000 toneladas de alimentos y están varados en Ucrania, y que no pueden salir de estos puertos por la situación de la guerra. Y eso es más preocupante de lo que nos podríamos imaginar,
porque son alimentos para pobres, para países de muy escasos recursos económicos, y son muy necesitados, mientras están varados en este país por la guerra. Y esa es la situación. Así que nuestros llamados a la comunidad internacional, que debe intervenir para que cese esta guerra entre Rusia y Ucrania, que lo único que hace es maltratar a la población, eliminando vida humana y al mismo tiempo devastando estas importantes ciudades de Ucrania.